Esta jornada tenemos el honor de tener conectado, ya está conectado vía Zoom, al secretario técnico de Ecuador Crece sin Desnutrición Infantil, el economista Erwin Ronquillo. Voy a leer un breve resumen de su hoja de vida. Él es economista, máster en administración de empresas, con 22 años de experiencia en gestión de proyectos y procesos de optimización. Es consultor para empresas públicas y privadas en Ecuador, Colombia, Brasil, Argentina y Centroamérica. Empresario del sector de servicios. Director en organizaciones sin fines de lucro, con enfoque en políticas públicas para el desarrollo económico, el sector social y la promoción de la ética y valores. Sin más, quiero, primero expresarle a Erwin nuestro agradecimiento por haber aceptado estar presente en este congreso y decirles a todos ustedes que, a los que nos están escuchando, que al igual que en el resto de conferencias que han habido, esperamos su participación con preguntas al final, preguntas, comentarios, alguna duda, alguna inquietud al señor economista Erwin Ronquillo. Sin más, demos todos un caluroso aplauso al economista Erwin Ronquillo, secretario técnico del Gobierno Nacional del Plan contra la Desnutrición Infantil en Ecuador. Bienvenido, economista Erwin Ronquillo. Muchas gracias. Realmente para mí es un honor poder estar en este espacio de diálogo, en este espacio académico. Me hubiese encantado estar en Guayaquil en forma presencial. Sin embargo, temas de agenda en territorio me lo van a impedir el día de hoy. Espero poder hacerlo en otro momento. Respecto a la ponencia que me toca realizar el día de hoy, quería comentarles un poco, como un preámbulo. Esto es parte de una de las prioridades del gobierno nacional, del gobierno del encuentro y sobre todo del presidente Guillermo Lasso. Él, cuando asumió el mandato, encontró una situación muy crítica respecto a la desnutrición crónica que les voy a mostrar en unos momentos. Y esto sin duda llegó a su sensibilidad personal y humana respecto a que había que hacer algo diferente, algo distinto a lo que se ha venido haciendo en el pasado. Sin más preámbulo, procedo a la siguiente diapositiva. Perdón un ratito. Ok, ahí estamos. Un poco para poner el contexto, este gráfico muestra la situación del Ecuador en los últimos 20 años respecto a la desnutrición crónica infantil. Como se podrá ver, en los últimos años ha habido no solo que no hemos podido como país disminuir la desnutrición crónica infantil, menos mantenerla. Esta ha venido aumentando y este gráfico se refiere a los índices, a los estudios que han habido para medir la desnutrición crónica en el país hasta los 2 años de edad. ¿Y por qué hasta los 2 años de edad? La desnutrición crónica infantil, en base a la evidencia científica y a las mejores prácticas internacionales, debe ser atacada con un enfoque preventivo. Y para poder realmente llegar a prevenir que un niño sufra desnutrición crónica infantil, debemos trabajar en los 1000 primeros días de vida. Los 1000 primeros días de vida van desde la concepción, los 270 días, los 9 meses de gestación y los 2 primeros años de edad, es decir, 730 días más. La suma de esa etapa da 1000 días y a eso se le conoce como la ventana de oportunidad. Los 1000 días son la ventana de oportunidad en la cual un niño y una niña desarrolla entre el 80 y el 85% de sus conexiones neuronales. Dicho de otra manera, se forma el 80-85% de su cerebro. De esa manera, trabajando durante los 1000 primeros días,
es donde realmente podemos hacer la diferencia. Un niño se sigue desarrollando hasta la primera infancia, que de acuerdo a la OMS está alrededor de los 6 años, donde se termina de desarrollar el 95-98% de sus conexiones neuronales, y es por eso que como Estado, como política pública, tal como se ha realizado en otros países que han tenido éxito en esta lucha, se concentra, se enfoca en los 1000 primeros días de vida, y ese va a ser el enfoque que el presidente de la República nos ha pedido acá a nosotros en la Secretaría Técnica, que sea el enfoque en el que vamos a trabajar de manera articulada con las instituciones del sector público. Otra cosa importante que hay que entender como parte del contexto es que la desnutrición crónica infantil es un problema multicausal, que no necesariamente se relaciona exclusivamente con falta de alimentos. Y eso tal vez es quizás el primer mito o paradigma que hay que poder entender adecuadamente, ya que no podemos, por ejemplo, solucionar la desnutrición crónica infantil entregando kits de alimentos. Uno de los problemas de la desnutrición crónica infantil en términos de política pública es no entender bien que esto es efectivamente un fenómeno multicausal que depende más de situaciones como, por ejemplo, falta de acceso a agua y saneamiento seguro, falta de acceso a vacunas del cuadro pediátrico básico de la infancia, la falta de acceso a controles prenatales en las madres gestantes, que puedan recibir micronutrientes, que puedan recibir hierro, ácido fólico, vitaminas. Luego, la falta de controles del niño sano. Cuando una vez que el niño nace, esa falta de controles pediátricos coayudan a que ese niño no tenga la adecuada atención y por lo tanto pueda sufrir de desnutrición crónica infantil. La falta de lactancia materna es clave. La lactancia materna debe ser exclusiva hasta los primeros 6 meses de edad, sin ninguna otra ayuda. Solo la lactancia materna, la leche materna es suficiente para que un niño y una niña crezcan sin desnutrición durante los primeros 6 meses de vida, obviamente, mientras todo el resto no falle. Agua, vacunación, controles. Luego de los 6 meses, es fundamental que la lactancia se mantenga en complemento con los alimentos del hogar que deben ser incorporados de manera controlada hasta los 2 años de vida. Si nosotros logramos como sociedad asegurar agua apta para el consumo humano, un adecuado saneamiento, las vacunas del cuadro pediátrico, lactancia materna, controles y obviamente una buena cultura nutricional, unos buenos hábitos alimenticios de la madre gestante y luego del niño en su primera infancia, hábitos de higiene, en conjunto, todas esas acciones, y no me puedo olvidar de una que es muy importante, que es el apego y la estimulación del niño y la niña. En conjunto, esas acciones nos van a permitir que un niño crezca sano y que crezca sin desnutrición. Esto a nivel individual, y a nivel de política pública, ese va a ser el enfoque que vamos a tomar desde el gobierno del encuentro y que el presidente Guillermo Lasso ha definido que debe ser una prioridad de su gobierno y ha planteado, como vamos a ver adelante, algunas metas. Algo muy importante, y solo para cerrar esta diapositiva, es que la desnutrición crónica infantil, y esto también hay que entenderlo de una manera integral, es que no tiene, que digamos, se refleja sobre todo en el retardo en el crecimiento de un niño. Esa es la manera visual de poder identificar el riesgo de desnutrición de un niño. Obviamente, si es que no sufre otro tipo de patologías. Y sobre todo, este es tal vez la peor consecuencia que puede tener un niño con desnutrición crónica, aparte del retardo en crecimiento, es las dificultades cognitivas, emocionales, de concentración,
las deficiencias de aprendizaje que un niño puede tener cuando sufre de desnutrición crónica infantil en sus años, digamos, cuando este niño crece, cuando el niño ya llega a su edad adulta. Esas son básicamente las cuestiones o los problemas con los que el país se encontró, y en este caso el presidente Guillermo Lasso, cuando asumió el mandato. Ahora bien, ¿qué hicimos? Que esto es realmente lo que importa y lo que es relevante en términos de política pública. Tomamos acción en tres aspectos. Por un lado, en el corto plazo, tomamos algunas acciones emergentes. Para el mediano y largo plazo, hemos también trabajado en la generación de un plan estratégico intersectorial y adicionalmente hemos tomado algunas medidas respecto a la gobernanza. Como acciones emergentes, el día 30 de noviembre el presidente lanzó un proyecto que se llama Infancia con Futuro, del cual vamos a hablar un poquito más adelante. Adicionalmente, durante los primeros meses del gobierno, el presidente, en conjunto con el Ministerio de Salud Pública, se hizo una reactivación de la vacunación pediátrica, que al mes de mayo, cuando hubo el cambio de gobierno, el Ministerio de Salud Pública encontró que no habían vacunas para los niños menores de 5 años, es decir, las vacunas básicas del cuadro, las vacunas pediátricas del cuadro básico. Una de las acciones que se tomaron inmediatamente fue contactar a las agencias internacionales que facilitan este tipo de vacunas para asegurar que lleguen al país. Y hace aproximadamente 2 meses se hizo la distribución a nivel nacional de vacunas del cuadro pediátrico, y hoy por hoy en todos los centros de salud del país ya existen vacunas para los niños menores de 5 años. Adicionalmente, hemos venido trabajando en conjunto con el Ministerio de Inclusión Económica y Social y con el Ministerio de Salud para asegurar las prestaciones básicas para los niños, tanto los controles de niños sanos como los controles de las madres gestantes, y estamos reaperturando en conjunto con el Ministerio de Inclusión Económica y Social los centros de desarrollo infantil, donde los niños de escasos recursos, los niños que están en situación de pobreza y extrema pobreza, obviamente dentro de las condiciones de aforo establecidas por el COE, reciben 4 comidas al día: desayuno, snack de la mañana, almuerzo, snack de la tarde, y a la familia le corresponde la última comida. Esa es parte de la corresponsabilidad que también debemos tener con los usuarios de este tipo de servicios. Respecto al eje de largo plazo, hemos estado trabajando desde el día 1 en la configuración de un plan estratégico intersectorial que está publicado actualmente en la página de la Secretaría. La página es infancia.gov.es y ahí podrían, quienes estén interesados, revisar en detalle el plan estratégico intersectorial que se construyó en un trabajo conjunto de varias instituciones. Trabajamos en conjunto con el Ministerio de Salud Pública, el MIES, Educación, Agricultura, el Registro Civil, el Ministerio de Economía y Finanzas, que obviamente es el que debe asegurar los recursos, y adicionalmente tuvimos la colaboración de agencias de cooperación internacional como la UNICEF, como la OMS, la OPS. Tuvimos también la colaboración de los multilaterales como el Banco Mundial y la CAF, quienes pusieron a órdenes de esta secretaría a distintos expertos nacionales y extranjeros. También tuvimos la ayuda del sector privado, la Red de Nutrición Infantil, REDNI, y adicionalmente una ONG conocida como CRISFE. Entre todos nos pusieron a disposición a distintos expertos con quienes trabajamos este proyecto. El plan estratégico intersectorial abarca varias acciones, 6 ejes, 28 proyectos que los vamos a ver también más adelante, y que están destinados a convertirse en una política pública, y el presidente de la República, Guillermo Lasso, ha pedido que podamos trabajar en conjunto con los distintos actores sociales, la academia, los medios de comunicación,
la ciudadanía en general, las ONGs, las organizaciones de la sociedad civil, para que este se convierta en una política de Estado, que trascienda todos los gobiernos y que nos permita en los próximos 10, 15 años poder lograr una meta de erradicar la desnutrición crónica infantil. Y el tercer eje tiene que ver con la gobernanza. Esto es muy importante porque los países que han tenido éxito en el combate a la desnutrición crónica infantil han tomado decisiones estructurales, se ha construido la institucionalidad adecuada para que este combate y esta causa trascienda el tiempo y que trascienda los gobiernos. Un ejemplo de ellos es, por ejemplo, nuestro vecino del sur, Perú, también Chile. Colombia también tiene muy buenos resultados en el combate a la desnutrición crónica infantil. El Ecuador actualmente, o al año 2018, como pudieron ver en el cuadro anterior, tiene el 27.2% de desnutrición crónica. Ese número, que es del 2018, seguramente ha empeorado luego de una pandemia y adicionalmente por la crisis migratoria que sufre el país. Eso, según los expertos, hay lamentablemente una expectativa de que la desnutrición crónica haya aumentado y que actualmente 1 de cada 3 niños en el Ecuador padezcan desnutrición crónica infantil. Los países que, como les mencionaba, Perú, Chile, que han tenido mucho éxito, han podido, en el caso de Perú, por ejemplo, disminuir la desnutrición crónica del 28%, un número similar al que el Ecuador tenía el año 2018, al 11% hasta el año anterior, es decir, cerca de 17 puntos. Y esto tiene que ver básicamente porque tomaron una decisión de que se convierta en una política de Estado. Ellos iniciaron en la época de Alan García algunas reformas institucionales, como por ejemplo tener una entidad adscrita a la presidencia. Y luego que las acciones o el plan estratégico se haya mantenido en los siguientes gobiernos. Ninguno de ellos la cambió. Han habido distintas ideologías en el país del sur. Sin embargo, la política de Estado respecto a la desnutrición crónica infantil se ha mantenido en el tiempo. Y solo así lo lograron. En el caso de Chile, fue algo muy similar. Comenzó en la época de Allende. Luego, sabemos que Allende, sabemos lo que pasó con Allende, fue defenestrado, luego él falleció, vino un nuevo presidente, el presidente Pinochet, y él cambió muchísimas cosas en ese país, menos el combate a la desnutrición crónica infantil. Mantuvo la política de combate a la desnutrición crónica infantil y mantuvo sobre todo la institucionalidad. Luego vinieron otros gobiernos y de la misma manera han mantenido esa política. Hoy por hoy, Chile tiene 1%, 1-2% de desnutrición crónica infantil, inclusive menor que Estados Unidos. Ese es el camino que ha decidido tomar el Ecuador para poder, en un horizonte cercano, reducir y erradicar la desnutrición crónica de nuestro país. Entonces, en el eje de la gobernanza y de la institucionalidad, una de las primeras acciones que tomó el presidente Guillermo Lasso es la nominación de un consejero de gobierno. El señor Luis Enrique Coloma es su consejero de gobierno ad honorem para la estrategia Ecuador crece sin desnutrición infantil. Luego se tomó de la presidencia una secretaría que ya existía, que se llamaba Plan Toda una Vida, y se la transformó. Esa secretaría, que tenía 7 misiones, fueron transferidas dichas misiones a los distintos ministerios del área social para asegurarse sobre todo que los servicios se mantengan, que no se dejen de entregar, pero también poder trabajar de una manera óptima, eficiente y sin duplicar funciones. Y esta secretaría, Plan Toda una Vida, se transforma en la Secretaría Técnica Ecuador Crece Sin Desnutrición, cuyo único propósito es trabajar en una estrategia y en acciones específicas para combatir la desnutrición crónica infantil.
Esta es una secretaría adscrita a la Presidencia de la República, es una secretaría del presidente, y él ha pedido que esto se mantenga absolutamente como una de sus prioridades, y de hecho está en el Plan Nacional de Desarrollo la meta de reducir 6 puntos de la desnutrición crónica infantil, y adicionalmente dentro de las prioridades del presidente estableció 12 prioridades en su gobierno a las cuales él va a estar monitoreando permanentemente, y una de ellas es justamente la reducción de la desnutrición crónica infantil. Solo de esta manera, como país, vamos a poder lograr esta meta de reducción de desnutrición crónica infantil. Si se mantiene, primero, como una política de Estado que trascienda a todos los gobiernos, que sea manejado desde la más alta dignidad, de la más alta autoridad del Ejecutivo. Y lo más importante es que si todos nos unimos, si todos, la academia, la ciudadanía, las organizaciones de la sociedad civil, los gobiernos autónomos descentralizados, de quienes depende, por ejemplo, la provisión de agua y saneamiento, si todos nos unimos alrededor de esta causa, lo vamos a lograr, vamos a poder efectivamente reducir la desnutrición crónica. Ahora brevemente voy a comentarles acerca de cómo se construyó el Plan Estratégico Intersectorial para la Prevención y Reducción de la Desnutrición Crónica Infantil. Como les decía, para esto contamos con la colaboración de distintos actores y sobre todo del sector privado, de la empresa privada, quienes pusieron a nuestra disposición un experto brasileño en teoría de las restricciones y en un proceso de definición de la causa raíz que se llama thinking process. De esta manera, por medio de un proceso lógico, trabajamos durante cerca de 45 días con este grupo que les mencioné hace un momento, distintas instituciones, expertos a nivel nacional e internacional. Inclusive tuvimos expertos de Perú, quienes estuvieron en la génesis de la estrategia en Perú, que logró bajar 16, 17 puntos la desnutrición crónica en 15 años. Con ellos también estuvimos trabajando, ellos formaron parte de este equipo y con ellos con quienes trabajamos y pudimos desarrollar este plan. Este proceso es un proceso de pensamiento, digamos un proceso lógico de determinación de las causas para poder realmente atacar las causas reales y poder solucionarlas, poder determinar acciones específicas para solucionar aquellos problemas que se determinan como causas raíz. Entonces se hacen varias preguntas acerca de por qué cambiar y obviamente, bueno, las razones están muy claras, los porcentajes, la prevalencia de la desnutrición crónica en el país es inaceptable, 27%, que es de hecho 3 veces la media de América Latina y el Caribe. El Ecuador ocupa el segundo lugar después de Guatemala como el país con la más alta tasa de desnutrición crónica infantil en América Latina y el Caribe. El promedio regional es del 9%, nosotros estamos 3 veces por encima. Es algo absolutamente inaceptable y con lo cual como país todos nos deberíamos alertar y concientizarnos porque debemos tomar acción. La situación en las zonas rurales es aún peor que el promedio nacional, tanto así que casi uno de cada 2 niños en el sector indígena, en las zonas rurales de los sectores indígenas, padece desnutrición crónica infantil. Eso es la razón por qué debemos trabajar en esto y por qué debemos cambiar esta realidad. ¿Cuál es el enfoque? ¿Qué debemos cambiar? Obviamente, en el corto plazo debemos asegurar la provisión de lo que se conoce como el paquete de servicios, el paquete de bienes y servicios, el paquete priorizado. Debemos pensar en reducir la desnutrición crónica en base a una meta que el presidente estableció de 6 puntos porcentuales hasta el año 2025 y llegar al 10% hasta el año 2030. Es una meta muy agresiva, no es suficiente, nunca va a ser suficiente pensando en que cada punto porcentual son miles de niños que actualmente están comprometidos su desarrollo debido a esta situación. Sin embargo,
al ser un trabajo estructural y de largo plazo, vamos a poder ver resultados también en el mediano y en el largo plazo. ¿Cómo vamos a provocar el cambio? Efectivamente, vamos a trabajar en un plan estratégico y en 28 proyectos que se van a ir desarrollando en 3 fases durante los próximos años. Este es un poco el resultado del plan estratégico. Se definieron 6 ejes en los cuales se van a trabajar durante los próximos 10 y 15 años. Por un lado, la generación del entorno habilitador de la estrategia, donde uno de los pasos fundamentales ya se han dado, que es el crear una institucionalidad, una gobernanza, hay una consejería de gobierno, hay una secretaría técnica, y adicionalmente dentro de este esquema de gobernanza vamos a tener un comité, de hecho ya existe un comité intersectorial liderado por el presidente de la República, con la presencia de los ministerios del sector social y también otros ministerios que no pertenecen al sector social, pero que ayudan en la implementación de la estrategia. El segundo eje tiene que ver con la obtención de recursos financieros. Hay que darle sostenibilidad a la estrategia. Esta es una acción de largo plazo, de largo aliento. Vamos a tomar acciones en el largo plazo que muchas de ellas requieren de recursos. Y dentro de estas acciones, por ejemplo, el presidente de la República hace un par de semanas hizo un anuncio muy importante. Se va a crear un fondo de sostenibilidad para la estrategia de combate a la desnutrición crónica infantil. Este fondo va a ser alimentado con la monetización de algunos activos del Estado, como por ejemplo, uno de ellos, el Banco del Pacífico. Y aquí voy a parar un momentito solo para hacer una aclaración, debido a que hubo mucho revuelo político al respecto de ese anuncio del presidente, que quizás se malentiende porque no se dimensiona el tamaño del problema. El presidente, cuando asumió el mandato, encontró que no había financiamiento para un problema tan importante y tan estructural como este, que tiene que ver con el futuro del país. Los niños, la niñez de nuestro país, siempre se dice que es el futuro, pero nunca se hace nada concreto al respecto. Tanto así que ha estado descuidada durante años, que llegamos al punto en que 1 de cada 3 niños tienen desnutrición crónica. Es decir, 1 de cada 3 niños tienen comprometido, tienen condicionado su futuro. Ante esa realidad hay que tomar acciones. El presidente tomó acciones inmediatas. Por un lado, se aseguró el presupuesto para el combate a la desnutrición crónica infantil para los próximos años de su gobierno. Y esto es muy importante. El presupuesto para combatir la desnutrición crónica infantil para el año 2022 es 330 millones de dólares. Eso ya consta en el presupuesto general del Estado, y el compromiso del presidente es que el presupuesto se mantenga durante los próximos años. Sin embargo, ante la realidad que esto, digamos, el impacto que esto tiene hacia el futuro, el presidente le quiere dejar un legado a la futura generación. Él no quiere que le pase lo mismo a los próximos gobiernos, que no le pase lo mismo que le pasó a él. Por eso es que la propuesta del Fondo de Sostenibilidad es para que la venta de activos, como por ejemplo el Banco del Pacífico y otros activos improductivos del Estado, que actualmente el Estado tiene y que es necesario monetizarlos para poder garantizar este tipo de políticas y otras políticas sociales. La venta de estos activos va a alimentar este fondo, y el fondo va a quedar blindado por ley para que no sea tocado para otro fin que no sea la desnutrición crónica infantil. Y la idea es que este fondo, que los rendimientos de este fondo garanticen los ingresos o el presupuesto de la desnutrición crónica para las futuras generaciones. Lo que el presidente de la República, Guillermo Lasso, quiere es que al próximo gobierno no le pase lo mismo que le pasó a él, que se sentó en la silla de presidente y no había financiamiento para la desnutrición crónica. Con esta medida, lo que él quiere es que los próximos gobiernos puedan encontrar un
una política no solo bien diseñada, sino adicionalmente debidamente financiada. Es por eso que este paso fundamental de la creación de un fondo de sostenibilidad es fundamental dentro de la estrategia Ecuador Crece sin Desnutrición Infantil para los próximos 10 y 15 años. Otra de las acciones, otro de los ejes tiene que ver con la articulación territorial, justamente porque las políticas de nutrición crónica se deben trabajar desde el territorio. Adicionalmente, el siguiente eje tiene que ver con la gestión de la información. Nos encontramos también que en el país no había información actualizada acerca de la prestación de servicios hacia las madres gestantes, niños y niñas. Existe información en los distintos ministerios, pero la información no está consolidada, no está digamos, unificada y no está universalizada. En esa línea, el plan, esta estrategia de largo plazo incluye el poder tener un sistema de información unificado y universal, un sistema nominal de seguimiento de todos los niños que nacen hasta que pasan al sistema de educación básica del Ministerio de Educación. Del Ministerio de Educación. El siguiente eje tiene que ver con el fortalecimiento de la institucionalidad y del talento humano. Nos encontramos también de que no había suficiente cantidad y capacitación del talento humano, y uno de los ejes tiene que ver específicamente con fortalecer estas capacidades y también aumentar la capacidad de atención de los centros de salud y de los servicios de protección social del MIES. Y el sexto eje tiene que ver con la corresponsabilidad, la transparencia y la rendición de cuentas, en la cual estaremos trabajando en acciones en conjunto con la sociedad civil para poder garantizar que haya un adecuado seguimiento de esta política y que sobre todo haya un empoderamiento de la ciudadanía respecto al combate a la desnutrición crónica infantil como una causa nacional que nos unifica. Brevemente, respecto a la gobernanza, como les mencionaba, este gráfico resume de una manera muy sucinta cómo está la estructura de la gobernanza de la desnutrición crónica. Está el presidente de la República como la máxima autoridad del Ejecutivo a cargo de esta estrategia. Tiene un consejero de gobierno que es su asesor en las políticas de desnutrición crónica infantil. Existe un comité intersectorial presidido por el presidente de la República, donde están los ministerios del área social y otros ministerios que no forman parte del área social, pero que están involucrados con el combate a la desnutrición crónica infantil. En ese comité se hace un seguimiento mes a mes del avance de la estrategia, y va a haber un consejo consultivo, del cual voy a hablar un poquito más adelante, que va a ser el órgano en el cual vamos a trabajar en conjunto con los distintos actores de la sociedad civil. Respecto a este consejo consultivo, tiene una composición como la que podemos ver en el gráfico. Va a estar miembros, digamos, esperamos que tener la presencia y la participación de representantes de la academia, del sector privado, de las agencias de cooperación internacional, de la sociedad civil, de los gobiernos, de representantes de los gobiernos autónomos descentralizados y del gobierno central. La idea es que este consejo consultivo se convierta en un espacio, en una mesa de trabajo conjunta entre iguales. Todos los que participamos vamos a estar presentando nuestras propuestas respecto a cómo abordar un problema tan integral y estructural de nuestra sociedad y poder lograr también que este sea un espacio de corresponsabilidad para poder empoderar a la ciudadanía y también de rendición de cuentas, donde nosotros como gobierno central podamos darle cuentas a la ciudadanía de cuáles son los avances de la estrategia, pero también que sea un camino de dos vías, es decir, que la ciudadanía también, las organizaciones de la sociedad civil, la academia, participen y se involucren, y que logremos que
la ciudadanía, el ecuatoriano, los ecuatorianos, se empoderen de esta causa y que logremos como sociedad, primero, asegurar que esta lucha se mantenga en el tiempo, que también le podamos pedir a nuestros políticos. En los próximos meses vamos a entrar una campaña política para las seccionales, los gobiernos seccionales, y es importante que la ciudadanía se empodere, le pueda pedir a sus políticos cuáles son las acciones que van a realizar para combatir la desnutrición crónica infantil, que es un problema, que es el problema social más grande que tiene nuestro país, pero asimismo es también la mayor oportunidad de desarrollo. Esas son parte de las acciones que vamos a tomar como gobierno del encuentro y en el que hago un llamado a todos los que están viendo esta presentación, los que nos ven por redes sociales, los que nos ven, los participantes que están presentes en el auditorio de la universidad, a que trabajemos en conjunto, a que nos unamos, el Estado, la sociedad civil, los gobiernos autónomos descentralizados, la academia, nos unamos para trabajar en conjunto, sin bandera política, sin miramientos ideológicos, poniendo en el centro de esta causa a la madre embarazada, a la madre gestante, al niño y a la niña hasta los 2 años de edad. Ese debería ser el enfoque de nuestra, digamos, de nuestra causa, de nuestro trabajo en conjunto, donde estemos unidos, donde podamos trabajar juntos, así como pudimos lograrlo hasta hace unos meses, algo que parecía imposible, podernos vacunar y poder vacunar en 100 días a 9 millones de ecuatorianos. Se unió toda la sociedad, los medios de comunicación, el sector privado, el gobierno, los municipios, las alcaldías ayudaron de una forma sensacional, la academia ni hablar. Así como pudimos unirnos para algo tan fundamental y algo tan crítico para el salvar vidas como la vacunación, de igual manera el llamado es a que nos podamos unir como país, como ecuatorianos, detrás de esta causa nacional para reducir y erradicar la desnutrición crónica infantil. Les doy las gracias. Esta era un poco la presentación que quería realizar y quedo abierto y dispuesto a responder las consultas, las preguntas y las dudas que existan al respecto. Gracias. Gracias, economista Erwin Ronquillo. En este momento les pido a la audiencia, bueno, quienes están presenciales, si tienen algún comentario, alguna pregunta al economista. Asimismo, quienes nos están siguiendo por Facebook Live, al igual que quienes están conectados en Zoom, también pueden hacernos preguntas que acá las vamos a leer. Bien, un compañero quiere hacer, sería bueno, muy bien, si puedes venir para acá porque la cámara del economista Ronquillo está apuntando hacia aquí. Buenos días. Mi pregunta va orientada a la parte operativa. Escuché de que se le va a entregar como una mensualidad a las madres de familia. Pero ¿cómo lograr de que ese dinero vaya exactamente a lo que el objetivo? O sea, que vaya a la alimentación de los niños y ese dinero no se lo utilice para otra actividad. ¿Por qué en lugar de entregar dinero no se le entrega, qué sé yo, alimentos? Podría ser. Esa es mi pregunta. Sí, muchísimas gracias. Efectivamente, hay una propuesta del presidente de la República de crear un bono que se ha denominado como el bono de los 1000 días. Y en el esquema de la consecución o la entrega de este bono se está trabajando actualmente. Estamos diseñando la configuración de esta ayuda, de este apoyo nutricional, para que se convierta efectivamente en un apoyo verdadero que permita a las madres
comprar los alimentos. Una cosa muy importante respecto a este programa de ayuda que está todavía en proceso de diseño es que, primero que nada, va a ser destinado a aquellas madres que estén en situación de pobreza y pobreza extrema. Eso es la primera característica o la primera condición. Lo segundo, estamos buscando esquemas en conjunto con la empresa privada para poder entregar alimentos en lugar de dinero. Es muy importante, no es sencillo. Hemos tenido ya algunas reuniones con el Programa Mundial de Alimentos. Ellos son expertos a nivel mundial en la entrega y en la logística de entrega de alimentos, y es extremadamente complejo llegar a todo el país con alimentos, digamos, con entrega específica de alimentos. Por lo tanto, hay que trabajar en conjunto esto con la empresa privada que tiene modelos de distribución a nivel nacional. Estamos trabajando con ellos y esperamos tener en las próximas semanas un esquema que va a ser primero, digamos, trabajado por medio de un plan piloto en una zona específica del país para poder monitorear la efectividad. Sin embargo, hasta que eso suceda, vamos a asegurarnos que las madres puedan recibir la ayuda para compra de alimentos, y estamos buscando en conjunto con el Ministerio de Inclusión Económica y Social esquemas para asegurarnos que efectivamente este dinero sea utilizado para compra de alimentos, y adicionalmente va a tener condicionalidades de la madre para que asistan a los controles prenatales y para que lleven a sus niños a los controles de niños sanos. Esas son algunas acciones que estamos tomando. Lo estamos tomando con absoluta seriedad. No nos vamos a saltar pasos importantes de medición y de consulta a expertos para que esta ayuda, este apoyo nutricional sea realmente efectivo y que nos permita solucionar el problema de acceso a alimentos a aquellos hogares que están en situación de pobreza y extrema pobreza y en inseguridad alimentaria. Y nuevamente aprovecho para recalcar que la desnutrición crónica infantil no se soluciona con la entrega de alimentos. Ningún país en el mundo, y esto lo ratifican los expertos a nivel mundial, ningún país en el mundo ha solucionado la desnutrición crónica infantil entregando alimentos. Sin embargo, en el Ecuador sí existe una franja de ecuatorianos que están en situación de inseguridad alimentaria y no podemos cerrarnos los ojos a esa realidad, y es por eso que el país y el gobierno del encuentro está trabajando en este esquema de apoyo nutricional que va a ir dirigido a aquel estrato poblacional más pobre, los que están en extrema pobreza, y son quienes serán beneficiados con este programa. En el resto del país, la situación no tiene que ver necesariamente con falta de alimentos. Muchos de ellos tienen que ver más bien con la falta de conocimiento acerca de nutrición, es decir, tener una nutrición balanceada y sobre todo buenos hábitos de higiene y buenos hábitos alimenticios. Muchas gracias. Muy buenos días, doctor. Gusto saludarle. De antemano agradezco el trabajo que está haciendo el gobierno para con la desnutrición infantil. Tengo una pequeña consulta adicional al trabajo del gobierno. Si bien es cierto, la educación es un factor determinante también, considero yo, justamente para disminuir la cantidad de niños que vienen al mundo, ¿no es cierto? Yo considero que una persona estudiada es una persona pensante. Entonces, yo lo que quiero saber es si dentro de su plan de gobierno existe también un plan de educación, de pronto a esos sectores marginales donde quizás no tienen acceso a ella, ¿no es cierto? Y hay madres de familia que tienen 3, 4, 5, 6 niños, ¿no es cierto? Y que a lo mejor también el plan de gobierno no se convierta también en decir de las madres, no, es que como el gobierno me está ayudando, me va a ayudar, voy a seguir teniendo hijos y seguir teniendo hijos. Entonces quiero saber
si dentro de su plan de gobierno también existe este plan de educación familiar, de pronto sexual también, ¿no es cierto? Y no solo dentro de ese ámbito, sino en el ámbito general de educación hacia esos sectores marginales que tal vez no tienen ese acceso o esos recursos a una buena educación. Muchas gracias, doctor. Bueno, muchísimas gracias primero por lo de doctor. No soy doctor, soy economista, pero sí, efectivamente, tomando, como respondiendo su pregunta, el tema de la prevención del embarazo adolescente, que es uno de los problemas sociales que el Ecuador tiene y que coayudan a la desnutrición crónica infantil, también va a ser abordado en conjunto con el Ministerio de Educación. Una de las acciones que vamos a tomar es el próximo año vamos a estar con brigadas en territorio haciendo captación temprana de madres gestantes y niños recién nacidos, y en ese proceso vamos a ir hacia los hogares. Seguramente vamos a encontrar, y sabemos que nos vamos a encontrar con muchos casos de madres adolescentes embarazadas que han salido del sistema educativo. El tema de la educación que usted mencionaba es crítico, y por eso vamos a asegurarnos, en conjunto con el Ministerio de Educación, que aquellas madres adolescentes que salieron del sistema educativo puedan regresar a él a pesar de su embarazo. Si están embarazadas y han salido de la escuela, del colegio, nos vamos a asegurar con el Ministerio de Educación que van a ser reinsertadas en el sistema educativo y nos vamos a asegurar que terminen el colegio. Eso es un paso fundamental porque en los estudios que se han realizado, sobre todo la UNICEF, hay una gran cantidad de adolescentes que desertan del sistema escolar justamente por el embarazo. No es la única causa de la deserción, pero sí una muy importante. Y adicionalmente, el Ministerio de Educación está trabajando en programas de prevención de embarazo adolescente. Hay un presupuesto muy importante que fue asignado para este año. Esa es una de las acciones que están a cargo del Ministerio y seguramente la ministra María Brown, si en algún espacio puede ser invitada, podrá comentarles con más detalle al respecto. Muchas gracias. Economista, ¿me escucha? Hola, ¿sí me escucha? Economista, una pregunta quiero hacerle. ¿Tiene todavía tiempo para 2 o 3 preguntas más de parte del auditorio? Sí, tengo unos 5 minutos más con muchísimo gusto, porque debo salir justamente a la provincia del Chimborazo. Ya, gracias, gracias. En este momento le va a hacer una pregunta la siguiente conferencista, que es la señora Sonia España. Ella es líder de la Isla Trinitaria, tiene agrupado a 250 mujeres emprendedoras de allí y pues también desea hacerle una pregunta a usted. Mucho gusto. Bien, buenos días, economista, y buenos días a todos. Entendiendo que el Ecuador es un país pluriétnico, pluricultural, y cada etnia tiene una forma diferente de manifestarse en cuanto a su alimentación. Yo he escuchado con atención la ponencia suya y como que si tiene tendencia a pensar que en el Ecuador solo los indígenas pueden sufrir, los niños indígenas, de nutrición crónica. Sin embargo, a mí sí me gustaría escuchar que el pueblo afroecuatoriano, especialmente en el territorio comunero, al norte de la comuna, donde los primeros 1000 días que dice usted que hay que poner la mayor atención, sin embargo son comunidades donde no hay acceso para llegar. Es muy difícil que una madre lleve un control cuando no hay un espacio donde se controle, un centro de salud. Es difícil que vaya al lugar porque no hay carretera, etcétera, etcétera. Entonces, hablamos de que la accesibilidad para estos servicios va a ser muy difícil y la forma de hacer este plan debe ser un plan mirado desde el tema étnico, de la alimentación étnica, cómo se alimenta el pueblo afro, porque culturalmente nos han enseñado a alimentar diferente. Entonces quiero saber si este plan también tiene contemplado esas cualidades. Gracias. Muchísimas gracias, doña Sonia. Sí, es muy importante su pregunta y
Y le comento cómo estamos nosotros abordando la situación en los territorios. Particularmente, a veces nos referimos un poco más a la situación del sector indígena por una razón, y que es importante que la conozcamos, es que los mayores índices de desnutrición crónica están en el centro del país, en el sector indígena, en la Amazonía, en la provincia del Napo, y adicionalmente en la costa, en la provincia de Santa Elena. Esos son los focos con mayores índices de nutrición crónica infantil. Sin embargo, eso no significa de ninguna manera que no vamos a trabajar en el resto del país. Hay otras zonas del país que tienen también altas tasas de desnutrición crónica y sobre todo concentración de desnutrición crónica. ¿Y a qué me refiero? Por ejemplo, en el Guayaquil y Quito son ciudades grandes donde las tasas de desnutrición no son tan altas como en otros lugares. Sin embargo, hay una altísima concentración poblacional, por lo tanto, una alta concentración de niños. Y es por eso que nosotros vamos a trabajar por ejemplo, en Guayaquil, fuertemente en la Febres Cordero y en la Tarqui, en la zona de Monte Sinaí y alrededores. Porque si bien no existe, las tasas no son altas, pero al haber una alta concentración de niños, seguramente vamos a encontrar muchos niños en estado de desnutrición crónica. Y por otro lado, esto es parte de nuestras acciones en territorio que iniciamos ya meses atrás, es la conformación de mesas cantonales. De los 220 cantones del país, 221 cantones, hemos identificado 90 cantones en todas las provincias, inclusive, por ejemplo, el norte del país, en Imbabura, en Esmeraldas. Hemos identificado cantones con un alto porcentaje de niños con desnutrición crónica y en situación de pobreza y extrema pobreza. En esos cantones hemos constituido mesas de trabajo en conjunto con los gobiernos autónomos descentralizados y con la presencia de los representantes de salud, MIES, agricultura, educación, registro civil. Esas mesas ya tienen un plan de trabajo para el año 2022 y vamos a estar monitoreándolas desde enero del 2022, ese plan de acción se vaya ejecutando. Ese plan se hizo en base a un diagnóstico de la realidad local, porque esto es muy importante. No es lo mismo, y esto obviamente o parece obvio, pero hay que trabajarlo de esa manera. No es lo mismo lo que sucede en el norte del país que en el sur, o lo que pasa en la costa con lo que pasa en la Amazonía. Cada zona, cada región tienen una realidad distinta. Y en base a eso estamos trabajando con mesas cantonales y en conjunto con los líderes locales para poder determinar cuáles son las acciones específicas de política pública que se deben aplicar en cada una de las regiones, y de esa manera que no sea una política que solo nazca desde Quito, desde la planta central, y que se transfiera hacia los territorios, sino todo lo contrario, que sea una política pública que se alimente desde los territorios hacia la planta central, que podamos desde planta central dar soluciones a aquellos problemas que encontramos en los territorios. Bien, gracias a todos por las preguntas que hicieron. Sé que, porque vi en Zoom que tenían alzado la mano porque desean hacer más preguntas, también aquí presencial deseaban hacerle más preguntas, pero pues el economista Ronquillo ya tiene su agenda y tiene que, como nos dijo, tiene que viajar al Chimborazo. Economista, antes de despedirnos, voy a leer un reconocimiento que la Universidad de Guayaquil le va a hacer llegar. Universidad de Guayaquil, Facultad de Ciencias Administrativas, otorgan el presente reconocimiento al MBA Erwin Ronquillo Cuellar por su destacada participación como conferencista magistral en el 4º Congreso Internacional de la Facultad de Ciencias Administrativas, temática Cooperación Universidad-Empresa con Liderazgo y Desarrollo Social, con el tema Combate a la Desnutrición Infantil, desarrollado el 15, 16 y 17 de diciembre del 2021. Firman la decana, ingeniera Janet Bonilla, el gestor de investigación de la facultad, ingeniero Fernando Proaño, y el subdecano, ingeniero Milton Manosalvas. Por favor, un fuerte aplauso para el economista Erwin Ronquillo. Muchísimas gracias. Realmente para mí es un honor realmente inmerecido
Yo estoy aquí para servirlos y también le voy a hacer llegar al presidente de la República este reconocimiento, que no es realmente, no es para mí, sino es para la labor que está haciendo el gobierno en su conjunto. Aquí vemos varios actores. En este caso a mí me toca representar a la Secretaría, pero somos varias instituciones que estamos trabajando en conjunto. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Un saludo desde la Facultad de Ciencias Administrativas.